Buenos días, familia, que el día de hoy nos sintoniza por este medio. Agradecemos a nuestro Dios que sin duda hayas podido conectarte por este medio y sigas escuchando las cápsulas que tenemos como parte de la iglesia también. Y en esta mañana queremos ya aterrizar y concluir nuestro tema que iniciamos prácticamente hace ya algunos días y en el cual versa sobre la comunicación en el matrimonio, donde hemos hablado y en donde ya se ha expresado el uso de la comunicación en las diferentes etapas del matrimonio. También hemos definido qué es el matrimonio. Y claro, también ya hemos visto dónde se origina la comunicación. Ya hemos visto sin duda de dónde procede la comunicación. Y todos sabemos que es de nuestro interior, de nuestro corazón. Y el día de ayer hablamos con respecto de cómo debemos comunicarnos con nuestro cónyuge, cómo debemos hacerlo, cómo debemos expresarnos, cómo debemos comunicarnos con ellos. Y decíamos, ¿verdad?, que hay 7 maneras de poder hacerlo. Y solamente llegamos hasta el número 3. Hoy debemos concluir con las 4 restantes que nos quedan. Y de esta manera concluimos esta etapa de este tema que ya hemos mencionado también. Y que nuevamente mencionamos para que podamos nosotros tener esa claridad de qué es lo que estamos hablando. La comunicación en el matrimonio. Y recordemos precisamente, mis amados hermanos, que nuestra boca, nuestros labios, sin duda pronuncian palabras y de nuestro interior pues salen esas palabras. De tal manera que a grandes rasgos menciono lo que decíamos el día de ayer con 3 maneras de que debemos hacer uso de nuestra comunicación. Y uno de ellos precisamente fue de que debemos hablar con veracidad, no con mentira. El número 2 fue que debemos hablar la verdad, no nos debemos quedar callados. Y número 3, debemos hablar con dominio propio. Y también decíamos una cita bíblica precisamente basado en Proverbios capítulo 12 versículo 22, al cual quiero nuevamente leer y lo hago en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Repito una vez más: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad precisamente. Este pasaje nos recuerda que nuestros labios deben hablar la verdad. Y como decíamos el día de ayer en los aspectos que mencionamos, hoy continuamos precisamente, hermanos, hablando también de las otras 4, y con esta cerramos este ciclo de cápsulas para darle lugar al pastor que continuará con los siguientes temas. Pero el número 4, hermanos, que nosotros debemos considerar y que nosotros debemos hacer uso de ello para poder comunicarnos, es que debemos hablar palabras llenas de gracia, hermanos. Palabras llenas de gracia. O sea, realmente palabras que puedan edificar, estimular, palabras que puedan sin duda ser halagadas y que sean bien recibidas por nuestro cónyuge, por nuestro esposo o por nuestra esposa, o por los que nos escuchen, lógicamente, aunque estamos hablando del matrimonio, pero sin duda debe ser de esta manera. Debemos hablar palabras llenas de gracia. Recordemos, y hay un libro que el pastor Paul David Tripp escribe, Guerra de Palabras. ¿Será que esas palabras que sin duda nosotros hablamos sin pensar,
sin considerar, sin discernir, sin entender, sin darle el sentido, están siendo transmitidas y trasladadas a la persona con gracia, o no es así. Entonces, nosotros necesitamos considerar precisamente esto. Y para esto llegamos prácticamente a nuestro quinto aspecto que nosotros necesitamos considerar también, es que debemos hablar para edificar, no para atacar. Muchas veces tiramos la ponzoña, el veneno, tiramos de manera indirecta para provocar a nuestro cónyuge. Y dice el proverbista en Proverbios capítulo 15, versículo número 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y lo leo ahora en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Miren, hermanos, en este quinto aspecto que nosotros necesitamos considerar, debemos hablar para edificar, no para atacar. Dice la Escritura que debe ser sazonada con sal, pensada. Ahora sí, dándole el sabor y el sentido precisamente. No atacar por atacar y herir por herir, mis amados hermanos. Y esto suele suceder en el matrimonio precisamente cuando las cosas están saliendo de control, cuando las cosas no están caminando bien. Precisamente lo que hacemos es hablar por hablar sin ver que estamos causándole daño y hiriendo a nuestra pareja, mis amados hermanos. Así que yo te invito a que puedas realmente ser sensato, poner sobre la tierra tus pies y afirmarlos. Y antes de poder decir alguna palabra que cause algún daño, piensa lo que vas a decir. También, ¿verdad?, debemos nosotros hablar para restaurar, mis amados hermanos, no para destruir. Debemos hablar para restaurar, no para destruir. Y esto es algo común precisamente en el matrimonio. A unos años que a veces llevamos, en lugar de que las cosas empiecen a mejorar, avanzar, a caminar, a marchar de una mejor manera, solemos prácticamente destruir. Y a veces destruimos tan severamente que la persona queda tan dañada que ya no quiere saber nada al respecto. Todo matrimonio ha experimentado esto y ha vivido esto, desde los primeros momentos que se llega al matrimonio hasta quizás los años que ya se tengan precisamente. ¿Por qué hay precisamente matrimonios que se están terminando y destruyendo? Porque en lugar de restaurar, en lugar de componer, en lugar de darle una nueva estructura a todo esto, lo echamos todo a la borda o a la basura, y ahí queda lógicamente. De tal manera que, mis amados hermanos, ¿cómo nos estamos comunicando y cómo estamos hablando? ¿Será que lo estamos haciendo con palabras llenas de gracia? ¿Será que estamos edificando? ¿Será que estamos restaurando? Y por último, mis amados hermanos, dice el escritor sagrado en Santiago capítulo 1,
versículo 19, que dice de esta manera: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, en la Nueva Traducción Viviente. Lo repito una vez más. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. De tal manera que la última manera, hay muchas más, podemos seguir agotando, pero yo solamente dejo estas 7, las 3 primeras que dijimos en la cápsula anterior y estas 4, hermanos. La última es escuchemos con amor antes de hablar. Escuchemos con amor antes de hablar. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo oímos? ¿Será que nuestros oídos están prestos para escuchar y hacerlo con amor? Recuerden que el amor cubre multitud de pecados, dice la Escritura. Y que el amor es quien permanece hasta el final, hermanos. Y recuerden que Dios es amor y Dios nos amó, hermanos. Por lo cual, si el amor aquí es la nota sostenible, o la nota que realmente da ese realce, o como dijera alguien por allá, es un sol sostenido, hermanos. Entonces tenemos que aprender a escuchar antes de poder pronunciar palabras que puedan, sin duda, como hemos mencionado, destruir, maltratar, dañar a otros, mis amados hermanos, y especialmente a nuestro cónyuge, a la compañera o al compañero que vive con nosotros, a la que le prometimos o al que le prometimos amarlo hasta el último momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Tenemos que empezar a revertir todo esto, hermanos, y los matrimonios tenemos que volvernos precisamente a todo esto, y tenemos que aprender a comunicarnos, a dialogar, a hablar precisamente, a interactuar los unos con los otros, mis amados hermanos. Tenemos que empezar a comunicarnos de tal manera que podamos nosotros empezar a avanzar en nuestros matrimonios y no ser destruidos y vencidos, mis amados hermanos, y que al rato el matrimonio se esté separando, se esté divorciando, se esté matando. No. Las Escrituras mismas nos llevan precisamente por ese hilo conductor y nos invitan, mis amados hermanos, a que pueda haber esa comunicación con nosotros. De tal manera que antes de hablar, escuchemos, analicemos, pensemos precisamente, mis amados hermanos. Antes de hablar, nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas que estaré mencionando en estos momentos. Y la primera ¿es realmente cierto lo que se está diciendo? ¿O lo que se murmura? La segunda pregunta es, ¿conozco bien los hechos? O sea, lo que voy a hablar, ¿lo conozco bien? ¿Realmente tengo las pruebas suficientes para poder hacerlo? La siguiente pregunta es, ¿será de provecho? ¿Voy a ser edificado? ¿Va a ser edificado? ¿En qué me va a ayudar o en qué me va a perjudicar? ¿Ayudará a herir o herirá? O sea, lo que vamos a decir nos va a causar daño a cualquiera. Siguiente pregunta es, ¿edificará o destruirá? ¿Es el mejor momento para decirlo? ¿No hay que esperar? ¿No hay que considerar en qué momento hay que hacerlo? ¿Tengo la actitud correcta? ¿Será que en el momento que yo esté hablando voy a saber controlarme o no? ¿Son las mejores palabras para decirlo? Ya ahora sí ordené bien todo esto, lo pensé, lo que voy a decir. ¿O simplemente voy a decirlo por decirlo? ¿Soy yo quien debo decirlo?
Son preguntas que tenemos que hacernos y lógicamente tiene que haber una evaluación. Y si en la comunicación no hay una evaluación, hermanos, entonces tenemos que detenernos. Menciono y digo estas últimas preguntas, hermanos. Aquí viene y aquí hablo tanto para el hombre como para la mujer, para el esposo y para la esposa, para los cónyuges, hermanos. Y son preguntas de evaluación que nosotros necesitamos hacer. ¿Has instruido a tu cónyuge en el temor a Dios? ¿Has instruido a tu cónyuge en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en el lugar que Dios debe estar originalmente, o no lo has hecho? Otra de las preguntas es, ¿está tu cónyuge animado, esperanzado y amado por tus palabras que tú estás diciendo? ¿Tus palabras conducen al perdón? O sea, ¿tus palabras están llevando al perdón? ¿Tus palabras están causando de que tu cónyuge sea perdonado, reconciliado y que tenga paz? ¿Tus palabras imparten sabiduría y fortaleza? ¿O llevan al desánimo, división, condenación, amargura y necedad? De tal manera que es importante que consideremos, mis amados hermanos, nuestra comunicación. Si nuestra comunicación no se está dando, tenemos que estar trabajando sobre ello y entrando en ese proceso. Mis amados hermanos, resumo y digo los 7 aspectos que mencionamos de cómo debemos comunicarnos. Y el primero es que debemos hablar con veracidad, no con mentira. El segundo es, hablemos la verdad, no nos quedemos callados. El tercero, hablemos con dominio propio. El cuarto, hablemos palabras llenas de gracia. Hablemos para edificar, no para atacar. El sexto, hablemos para restaurar. Y el séptimo y último, escuchemos. Paremos bien las orejas. Escuchemos con amor antes de hablar. Así que, mis amados hermanos, de esta manera concluimos esta cápsula que versó sobre el tema de la comunicación en el matrimonio. Esperemos que puedan ser de edificación a tu vida y esperemos que la gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.